El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos les da la más cordial bienvenida a nuestro 22º encuentro académico regional Investigaciones en Proceso de las sedes Irimbo, Zitácuaro, Guacamayas y La Piedad. Bienvenidas y bienvenidos sean. Estamos felices porque estamos con nuestra conferencia número 2 del día 2 del plantel Irimbo en el marco de este 22º encuentro académico regional Investigaciones en Proceso. Recordarán que hace un año suspendimos este encuentro académico regional por el tema de la pandemia, por el tema del confinamiento obligatorio. Hoy pues estamos encantados por poder realizar este evento académico a través de estos medios virtuales, a través de estas redes sociales, donde están nuestros estudiantes, bueno, pues felices. Entonces, estamos logrando eliminar barreras, estamos logrando llegar a los estudiantes, porque además ustedes saben que grabamos estas conferencias con nuestros expertos, con nuestros docentes, con nuestros especialistas del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, como en el caso de hoy con la maestra Tonanzi, o como en el caso de otros profesionales de otras instituciones. Entonces, nosotros encantadas de poder poner cercanos a los especialistas de nuestra comunidad. Estamos generando oportunidades, posibilidades de pensar, de repensar, en este caso, la temática específica del plantel Oriente Irimbo sobre neuroeducación, muy interesante, muy pertinente, porque muchos de nuestros estudiantes de la licenciatura, de la maestría, del doctorado, tienen esta línea temática. Es una línea innovadora, es una línea que nos presenta distintos retos para la intervención. Y bueno, reciban de parte de nuestra directora general, de la maestra Cecilia Izarrarás Gutiérrez, un saludo, un abrazo, deseando que estos trabajos sean de beneficio para nuestra comunidad y para todo aquel que tenga la curiosidad por el aprendizaje, por movilizar sus saberes. Entonces, muchísimas gracias, maestra Tonanzi, por tu generosidad de compartir. Agradecemos al plantel Irimbo la participación en este encuentro académico regional, a la comisión de los webinars, a la de aulas virtuales que sostienen estas transmisiones y pues bueno, que sea de provecho. Muchísimas gracias. Gracias, Rosy. Muchas gracias, doctora Karen. Saludamos a la doctora Erika Rubio Mañón, coordinadora del plantel Oriente Irimbo, quien nos presentará a nuestra conferencista. Gracias, es un gusto saludarles a través de estos medios. El plantel Irimbo les da encuentro de investigación donde generamos el conocimiento y la intención es pues acercarlo a todos los jóvenes estudiantes, a todos los maestros y a toda la comunidad educativa. El día de hoy pues es un gusto presentar a ustedes a la maestra Tonantzin Rafaela. Bienvenida, maestra. Ella es Tonantzin Rafaela Robles Pérez Negrón y me voy a permitir compartir con ustedes algunos elementos de su currículum. Ella es licenciada en Psicología Educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos. Tiene diferentes diplomados en problemas de aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas, procesos psicoterapéuticos breves, estratégicos y existenciales, terapia infantil, entrenamiento y certificación internacional en terapia breve con grupos colaborativos en parejas y familias. Tiene una certificación internacional en terapia ericksoniana, en tanatología y cuidados paliativos. Tiene una maestría en terapia infantil con enfoque sistémico, impartido por el Centro de Terapia Familiar y de Pareja en Campeche. Tiene otro diplomado como perito en psicología jurídica, otro en terapia breve, otro en psicometría, evaluación psicológica para el sistema penal acusatorio, otra certificación internacional en terapia de juego, otro diplomado en hipnosis ericksoniana, en arteterapia humanista, en terapia familiar, en tanatología y pediatría, en primeros auxilios psicológicos para la atención a siniestros y contingencia por COVID-19. Tiene un curso de salud mental durante la pandemia COVID-19 por el Centro de Integración Juvenil, Asociación Civil. Otro curso, herramientas para manejar el estrés y la violencia durante el aislamiento, igual por el Centro Ericksoniano en México. Otro diplomado en trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Otro en tanatología gerontológica y una certificación internacional por la Gestalt. Pues es un gusto tenerte aquí, maestra Tonantzin.
bienvenida, estás en tu casa y bueno, ella nos comparte la conferencia El cerebro del niño explicado a padres y maestros. Sin duda, una conferencia bastante interesante. Cedo el uso de la voz a nuestra conferencista. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias a todo este equipo fabuloso del IMSED, que finalmente es mi casa, así lo he adoptado, porque, bueno, es la casa que me vio nacer, es la casa que fundamentó parte de de los mayores conocimientos que tengo, y bueno, le estoy muy agradecida y además es un honor para mí poder estar con ustedes de este lado ahora y poder aportar un poquito de lo mucho que aún van a aprender y de lo mucho que aún van a poder tener como herramientas para que profesionalmente puedan destacar el nombre de nuestra casa y que al igual que muchos docentes que estamos de este lado y que fuimos gestados ahí, puedan también participar con este amor y con esta honorabilidad que merece este instituto como tal. Bien. Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a hablar un poco sobre el tema que nos atañe el día de hoy y que bien, vamos a compartir por aquí un poco de lo que vamos a conocer a estos días en estas nuevas formas de poder llevar conocimientos, de poder llevar a ustedes elementos que les aporten herramientas de trabajo profesionalmente hablando. Estamos en una disyuntiva bastante fuerte que tiene que ver con enfrentarnos a los dilemas del día a día sobre la crianza o sobre cómo llevar el desarrollo de nuestros niños y de nuestros hijos, ¿sí? Y que te confronta con tener que llevar un proceso adecuado en su desarrollo. Bueno, hablamos de situaciones muy prácticas, de situaciones muy elementales al momento de tomar decisiones para poder llevar a cabo estas pautas que van a dar un desarrollo óptimo hacia nuestros niños y hacia lo que nosotros queremos lograr como tal. ¿A qué me refiero con esto? Hablamos de prácticas sencillas que tienen que ver con elegir entre un regaño o una llamada de atención, entre un castigo o guardar cordura y ser muy paciente para poder tomar decisiones que al niño le ayuden a tomar conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor. Muchas veces tenemos que tomar decisiones también ante el perdonarle cierta ración de comida. Cuando se es niño, generalmente las verduras no nos encantan. Sin embargo, es una de las cosas elementales que tenemos que enseñarles a consumir porque estamos hablando de un desarrollo integral en el niño. Y bueno, estas cuestiones muchas veces nos llevan a confundir o a no tener los suficientes elementos. Se ha trillado ya muchísimo esta cuestión de que soy padre, pero no tengo una guía fundamentada que me esté dando punto a punto el ABC de cómo tratar a mi hijo o de qué restringirle, de qué enseñarle, de qué aportarle. Sin embargo, esto va a trascender durante toda su vida y a través del tiempo el niño va a poder ir integrando cada una de las enseñanzas que le vayamos aportando. Si bien hemos sabido y hemos entendido que el primer grupo social donde el niño se va a integrar y va a conocer y va a adaptarse y va a entender la filosofía de la vida, pues es la familia. Y este pequeño grupo, esta dinámica social en la que se ve inmerso, es quien le va a aportar las enseñanzas o sí de lo que él va a poder adaptar a un ritmo y va a poder modificar, ajustar en el momento en que tenga él las bases completamente diseñadas, aprendidas y de este modo pues gestionar necesidades que él está teniendo. Dentro de esta situación vamos entendiendo principios básicos del desarrollo del cerebro y tanto padres como docentes vamos a ir ajustando
las limitaciones o las áreas de oportunidad que ahora se manejan de esa manera que el niño pueda tener. Al padre de familia no le interesa saber si el niño tiene un trastorno o tiene dificultades para aprender. Al padre de familia lo que le interesa es saber qué estrategias va a poder aplicar para poder apoyar y aportar a su hijo en esta necesidad de entender los procesos de aprendizaje en la cuestión académica y poder obtener buenas notas. El niño sabe que de buena fuente que el poder entregarle a su padre una boleta con calificaciones de 10, por así decir, para él va a ser pues muy satisfactorio. Sin embargo, hay que saber qué tipo de proceso está llevando el niño. Bien, cada ser humano tiene esta capacidad programada ya de lograr una autonomía, de lograr todo lo que él necesita o requiere para poder actuar dentro de la sociedad. Todos, absolutamente los seres humanos tienen una tendencia natural de alcanzarla porque tienen el potencial como tal. Dentro de esto, pues tu alumno, tu hijo, a quien estás tú apoyando en este desarrollo, en este aprendizaje, por supuesto que también lo tiene, ¿sí? Hace mucho tiempo, dentro de estos primeros ensayos, de estas primeras formas de investigación, de poder entender la naturaleza humana, pues tenemos a la cuestión psicológica y dentro de ellos está el psicoanálisis, quien debatía o sostenía que principalmente el individuo estaba condicionado sobre deseos y necesidades. Sin embargo, llega el conductismo y destaca que las recompensas tienen un papel fundamental para determinar las conductas humanas. Posteriormente llega Abraham Maslow y nos presenta la pirámide de necesidades básicas, imagino que ya todos conocen, por ahí lo han checado ya en algún momento, y bueno, él sostiene, siendo humanista, que el ser humano, al igual que todos los seres vivos, tienen una tendencia natural al desarrollo pleno. Bien, el cerebro de tu hijo, de tu alumno, es complejo, ya de por sí. Tanto que le permite sentir, pensar, tanto que le permite poder desarrollar relaciones sociales y alcanzar muchas metas. Su naturaleza le va a pedir un poquito, le va a exigir un poquito, como cualquier ser vivo, ¿sí? Y bien, vamos a ir reportando un poquito sobre el desarrollo de esta temática de la siguiente manera. Si bien sabemos que el cerebro del ser humano es complejo, sabemos que tiene un desarrollo sobre conexiones neuronales, ¿sí? Desde que nace. Tenemos aquí una imagen, no encontré una más clara, y desde los 8 meses de edad, pasando por la etapa de neonato, al primer mes de nacimiento, tercer mes, vamos viendo cómo las redes neuronales, las conexiones, se van desarrollando de una manera bastante rápida. 6 meses, 15 meses, 2 años, hay una ramificación bastante compleja y completa y casi finaliza las conexiones, interconexiones que se requieren para poder estar funcionando dentro de la actividad que se le exige. 2 años, 4 años, las ramificaciones se van viendo un poquito menos densas, pero esto va a tener que ver con la estimulación que el niño vaya obteniendo de parte de las personas que están a su alrededor. Si bien las ramificaciones neuronales son en cuestión de segundos y estas nos van a dar una posición, una fuerza y una dirección entre interconexiones neuronales. Cuando hablamos de conexiones neuronales, cuando hablamos del cerebro y el funcionamiento, hablamos de que
tiene que ver con la razón y la intuición, perdón. Por ahí de pronto la pregunta es, ¿a partir de qué edad o en qué momento el niño, el individuo empieza a razonar o solamente actúa por intuición? Este primer encuentro con el análisis de cómo enseñar o cómo saber hasta dónde lo intuitivo y hasta dónde el razonamiento tiene que ver con las prácticas de crianza que se están dando dentro de estos entornos, ¿sí? El niño tiene un lenguaje natural que hay que ir respetando y que hay que ir evocándolo a él para que pueda tener un aprendizaje sencillo y concreto. ¿Cómo hacerlo? Pues con prácticas de juego y que el niño pueda crear y recrear un poco de su creatividad para poder entender el entorno a través de ensayos y que pueda él tener la capacidad de entenderlo de una manera más sencilla. Si bien la corteza cerebral cuenta con 2 hemisferios, izquierdo y derecho, y cada uno tiene una función pertinente y cada uno tiene una función destacada. Para que el ser humano pueda funcionar adecuadamente y óptimamente, requiere de ambos. Estos 2 hemisferios tienen tareas en particular. El hemisferio izquierdo sabemos que controla los movimientos y tiene un dominio mayor sobre la mayoría de las personas. Dentro de las funciones propias del hemisferio, vamos a encontrar la capacidad de poder hablar, de poder comunicarse, de poder entender símbolos escritos, de poderlos escribir y ejecutar, de recordar, memorizar nombres, números y pueda comunicarse adecuadamente. Ejercer un autocontrol y muestra la proactividad y podríase decir que tiene un carácter mayormente racional, lógico y positivo. Este hemisferio pudiérase decir también que tiene un control mayor sobre el hemisferio izquierdo. Perdón, el hemisferio derecho. El hemisferio derecho toma el control de la mano izquierda y esta parte lleva a la actividad intelectual y suele ser más desapercibida, aunque sus funciones son igualmente importantes, ya lo habíamos mencionado. Este hemisferio representa e interpreta el lenguaje no verbal, crea impresiones rápidas y generales, tiene visión de conjunto y es capaz de detectar pequeños errores, pero también puede corregirlos sobre la marcha. Es una habilidad y una característica esencial de este hemisferio. Tiene un carácter más intuitivo y artístico y se adentra más a la cuestión emocional. El hemisferio izquierdo, bueno, tiene como tareas establecer reglas y sistemas, pensamientos lógicos, lenguaje reflexivo, ciencia, se adentra más a la ciencia y se adentra más a la razón. Por el contrario, entonces, entendemos que el derecho va a dar sentido a las partes, va a tener un pensamiento más intuitivo, entra más la creatividad, cuenta más la cuestión emotiva y por supuesto esta sensibilidad a la música y a las artes es extraordinaria. Por aquí hay un mapa de ambos hemisferios, lo que cada uno trabaja y lo que cada uno ejecuta de manera simultánea para que pueda tener una funcionalidad óptima, adecuada al desarrollo que estamos esperando que el niño tenga. Si bien hay una metáfora bastante buena para poder ir entendiendo un poco más cómo es que se desarrolla el cerebro en el niño, cómo es que el niño logra poder captar tantos conceptos que vienen a su mente, sobre todo desde el aprendizaje del lenguaje, de poder comunicarse a través de estas simbologías, a través de emitir sonidos, a través de aprender sílabas y estructurar frases, pues es una tarea bastante difícil que si lo vemos desde un punto de manera sencilla, pareciera que, bueno, pues se le introducen las palabras y las aprende, pero ¿de qué manera las está aprendiendo él? ¿Sí? Esta metáfora de los 3 cerebros nos ayuda a entender cómo va procesando cada uno de los aprendizajes. Ajá. Hablamos de un cerebro reptiliano que tiene que ver con esta parte pequeña que enmarca aquí de color, yo lo veo morado, no sé si soy daltónica, en fin. Y tenemos el cerebro emocional que está sobre él, ¿sí? Es un poquito más grande
y el cerebro racional, que tendría que ver con toda la masa encefálica gris que está alrededor de estos dos cerebros anteriores. Bien, el cerebro reptiliano es un cerebro totalmente primitivo, ¿sí? Y se va a encontrar en la parte inferior del cerebro. Con este cerebro compartimos una similitud con la cuestión reptiliana, con los seres, con los reptiles, y él nos permite luchar por nuestra supervivencia. Está como muy activo y muy digamos, alerta para poder estar sobreviviendo a las situaciones fuertes con las que se pueda confrontar el individuo. En este cerebro se encuentran estructuras que hacen latir nuestro corazón y nos permiten respirar. Son necesidades básicas que se requieren para mantenerse con vida. Otras que regulan los estados de alerta, el estar despiertos o dormidos, y detectan cambios de temperatura a la sensación de hambre. Va más por la cuestión de sensaciones. Ahorita vamos a explicar en qué momento el niño va a ir entendiendo la cuestión emocional, porque si bien al nacer hay sensaciones sobre sus necesidades primarias que tiene que cubrir y que las cubre de manera inmediata. Sin embargo, el cerebro emocional tiene un desarrollo más lento y va a empatar posteriormente con el cerebro racional. Este cerebro fue desarrollado por los primeros mamíferos y basa su funcionamiento en la capacidad de distinguir emociones, cuáles son agradables, cuáles son desagradables, y el cerebro está activado para evitar sensaciones desagradables. Entonces, imagínense cuando el niño está en desarrollo y está teniendo sensaciones, desconoce que tienen un nombre, desconoce que cada una de esas sensaciones, llamada emoción, se distingue por un concepto diferente. Está en este aprendizaje. A esto agréguenle que como individuos no tenemos esta cultura de enseñar a comunicarnos primeramente y segundo, a poder comunicarnos a través de las emociones. Es un lenguaje que generalmente no se utiliza, ¿sí? Cuando estamos recibiendo a nuestros hijos de la escuela, la primera pregunta que se hace es, ¿te portaste bien? ¿Trabajaste completo? ¿Terminaste los trabajos? ¿Qué fue lo que entregaste? Pero nunca te evocas a cómo le fue en el día, ¿sí? ¿Cómo se sintió dentro de la escuela? ¿Cómo estuvo el niño, la niña adaptado al resto de sus compañeros, al resto de la sala donde permaneció 8 horas aproximadamente, ¿sí? Lo que te interesa es el producto que tuvo al momento de salir de este espacio donde permaneció tanto tiempo. ¿Qué es lo que pasa con el niño? Pues va a sentir un poco de amenaza, se va a sentir incluso hasta como en peligro, porque de pronto el decirle pórtate bien, ni siquiera le has explicado con pelos y señales qué es portarse bien. Y él está adivinando o entendiendo, tratando de entender qué es portarse bien, ¿sí? ¿En qué momento pónganse a analizar y a reflexionar esta parte? ¿En qué momento papá, mamá, tu hermano mayor, quien haya estado a cargo de ti al momento de dejarte en la escuela, te dice, te vas a portar bien? Y portarse bien es atender a todas las cuestiones que tu maestra, tu maestro va a estar trabajando durante estas horas. Es atender atentamente, es aplicarte a terminar adecuadamente un trabajo. No te lo está dando como tal. Sin embargo, el niño está sobreentendiendo, ¿sí? Y pues bueno, tienes tú que darle este entendimiento, este acompañamiento, y tienes que aprender a comunicarte con él. Sin embargo, no estamos acostumbrados a hablar de una comunicación directa, de una comunicación adecuada que nos ayude a poder darle esta seguridad que finalmente es lo que él necesita. No solamente es el alimento a través de nutrientes, a través de la ingesta de comida, sino también es una seguridad a través de la cuestión emocional, empática, que el niño debe de tener para poder lograr todos los objetivos que como familia, que como individuo se quieren tocar y se quieren lograr.
Si bien hablando del cerebro racional o superior, vamos a distinguir que es el que nos diferencia a los humanos de los animales y nos permite tener una conciencia de nosotros mismos y de comunicarnos, de razonar y de ponernos en el lugar del otro. Es decir, vamos a empatizar siempre, ¿sí?, en cómo el otro toma decisiones y cómo es que piensa y cómo es que llega de lo lógico a lo intuitivo. Aquí tenemos un nivel de procesamiento a nivel cerebral del niño. Vamos entendiendo entonces que el cerebro reptiliano nos lleva a la experiencia inmediata del niño. Hablábamos del hambre, hablábamos del sueño y del dolor, y de cómo es que él comienza a pedir que le ayuden a satisfacer estas necesidades, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene que adentrar el papá, el tutor, el docente? A satisfacer una necesidad y calmar una molestia. Generalmente esto lo vamos a tener expreso en los primeros años de vida. Aquí es donde el papá, la mamá, de ninguna manera tiene que intentar entrar en una cuestión racional del niño. Se está hablando de que está aprendiendo primeramente a comunicarse, ¿sí? Ya lo escuchamos de alguna manera que empieza a tratar de parlotear, a tratar de balbucear y de poder pronunciar palabras y oraciones que lo lleven a solicitar esta necesidad para satisfacer. Y bueno, algunas personas dirán, ¿cómo le hacen las mamás para poder saber cuando un bebé llora de hambre, cuando un bebé llora de sueño, tiene dolor de estómago, es un llanto diferente? Pareciera que instintivamente la mamá está detectando qué es lo que está sucediendo con cada una de las situaciones de su bebé. Y por supuesto que va a poder reaccionar de manera rápida para poder llegar a satisfacerlas. Cuando el niño está desarrollándose un poco más, estamos hablando ya la cuestión de los 3 años, 4 años aproximadamente, comienza a utilizar un poco más y a empatar el cerebro reptiliano con el cerebro emocional. Y bueno, se siente ya ilusionado, de repente tiene situaciones de susto, de repente se va a encontrar frustrado por algunas situaciones que no logre concretar, y vamos a tener también situaciones de rabietas por aquellas cosas que quiere alcanzar y que no puede, que no puede conseguir, que lucha por conseguirlas, pero que sin embargo están lejos de poderlas obtener. ¿Cómo se le va a ayudar? Bueno, pues a tratar de conseguir lo que quiere, pero de manera gradual y paulatina. A conformarse con las cosas que no puede obtener, a tener un entendimiento del por qué no las puede obtener, ¿sí? Empatizar con él, pero sobre todo darle seguridad. Ahora en el nivel preescolar, inicial preescolar, se está trabajando bastante con la cuestión emocional de niños y niñas, el sostenimiento afectivo, los vínculos, el desarrollo de vínculos emocionales con padres y maestros, y estas necesidades, al no ser cubiertas al 100% o en su totalidad dentro de la dinámica familiar, el docente pudiera propiciarle alguna de estas cosas que él requiere. No estamos hablando de atenderlo al 100% y de tenerle resuelta todas las necesidades que el niño está experimentando. Tendría que, o estaríamos hablando de propiciar vínculos adecuados, educativamente hablando, donde en un futuro los niños no estén desarrollando vínculos dañinos, vínculos tóxicos, una codependencia hacia el docente, sino este acompañamiento adecuado que le va a ir enseñando a entrar a la cuestión de la tolerancia, a la situación donde se sientan atendidos, donde se sientan acompañados, seguros, ¿sí? Y que puedan tener esta guía por parte del docente. Sin embargo, yo creo que nos falta muchísimo por entender y separar, sobre todo a los padres de familia. De pronto estamos muy metidos o tenemos muy metido el chip, necesitamos sacarlo, limpiarlo, almidonarlo, enjuagarlo, no sé, y entender
que las primeras prácticas en donde se educa a un niño es dentro de casa. Estoy atendiendo yo un CAI aquí a nivel estatal y la queja de los papás es esa. ¿Por qué si yo traigo a mi hijo a un centro de asistencia infantil, no me lo están educando como yo quisiera que se educara? A ver, la escuela, el docente, tiene la obligación de reforzar estos conocimientos que el niño ya lleva del primer grupo social de la dinámica familiar. Recordemos que todo aquello que se modele dentro de casa, todas ellas actitudes, esas formas de actuar ante situaciones, las están aprendiendo de nosotros. Y finalmente vamos a hacer un reflejo de nuestros hijos al momento de tener estas situaciones, será la manera en que ellos también actúen y reaccionen. Si yo modelo una cuestión, no sé, un incidente y reacciono de manera agresiva, ese es el aprendizaje que el niño va teniendo de mí, ¿sí? Generalmente decimos, ¿no? Los papás, sobre todo, es que mi hijo no reacciona así, o no contesta así, o no es agresivo, o no es pegalón, porque en la casa no llevamos esas prácticas. En mi casa no se usan palabras antisonantes, no se usan cuestiones agresivas. Sin embargo, en los ensayos o en las prácticas que tenemos con los niños, sobre todo en el área de ludoteca o cuando están ellos jugando, imitando a su familia, porque también imitan a los maestros, te va ilustrando cómo se llevan las prácticas dentro de casa. Ojo con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que actuamos, ¿sí? Y con lo que queremos obtener dentro de la educación que le estamos dando a cada uno de nuestros chiquillos. Lo mismo sucede en la escuela. Si el docente tiene actitudes, que orienten adecuadamente al alumno, por supuesto que te van a tener en una condición diferente, decimos coloquialmente en un altar, y pues saben o tienen la creencia de que los maestros no se equivocan, ¿eh? Ojo con eso. Somos parte de una guía, de una enseñanza que a través del tiempo nosotros les estamos haciendo creer o le estamos recreando al niño que hay una perfección o que se puede llegar a la perfección, ¿sí? Sin embargo, también tenemos ciertos errores que abordar por ahí y tendríamos que estar checando cuáles son estas necesidades que también nosotros debemos alcanzar. Hablando un poquito más del cerebro racional, ya estamos hablando a partir de los 5, 6 años, 7 años aproximadamente, ¿sí? En esta parte del cerebro, el niño ya tiene muchos recuerdos hechos irrelevantes. Ya su chip ya guardó parte de esta crianza que le diste, de esta formación que le diste y por supuesto que está ya reaccionando y actuando conforme lo que él conoce. Al preescolar, un niño jamás llega en blanco, jamás. Ya trae un conocimiento previo y ya sabe cómo funcionar o cómo actuar en ciertas situaciones, ¿sí? Siempre quiere conseguir algo y trata de concentrarse en ello y se siente insatisfecho y de repente muchas cosas le preocupan. Ya está atento a lo que está pasando a su alrededor y ya entiende o trata de entender cuáles son estas situaciones que lo ponen en alerta, que lo preocupan y cuáles son las situaciones que lo dejan a él en un estado relajante. ¿Qué se tiene que hacer? Ayudarle a concentrarse, ayudarle a recordar, ayudarle a conectar con su cerebro emocional. Hace rato les pasaba por aquí los tres cerebros, perdón, y estamos hablando, y quiero que entiendan esta parte. Un niño está asociado o asociando generalmente su cerebro reptiliano con lo que está sucediendo alrededor. Trae situaciones que las entiende como sensaciones en su cuerpo, en su organismo, ¿sí? Y la cuestión emocional se va a desarrollar o va a llegar a su mayor grado o al grado óptimo alrededor de los 6, 7 años. Más o menos a esta altura, ¿sí?
es donde él va a ir adentrando y empatando el cerebro emocional con el reptiliano. De pronto queremos que el niño entienda que el ponerse en berrinche no le va a llevar a nada, pero no le explico qué es lo que está pasando y tampoco le permito que exprese qué es lo que está sucediendo en su interior. Necesitaría aprender a comunicarme con él, que son de las herramientas básicas que estamos nosotros recomendando por aquí. Tener un lenguaje adecuado y apropiado a la edad del niño y saber comunicarse con él. ¿Sí? Ser muy concreto en lo que le estoy intentando dar, en lo que le estoy dando a conocer y qué es lo que el niño está interpretando sobre esto, ¿sí? Les decía hace un rato, el juego es importante. A través del juego el niño habla, a través del juego el niño se comunica y nos expresa todo lo que conoce de su entorno. Y esto lo lleva a ser un personaje mayormente creativo y le permite tener en un futuro estrategias o adaptar estrategias para resolver situaciones. Para eso es el juego, para eso es la creatividad. Si yo le impido que el niño sea creativo y juegue con las posibilidades, lo estoy limitando. Si yo le permito que tenga mayor creatividad y le doy elementos y herramientas para hacerlo, lo va a lograr. Como docente, el ejemplo trillado de la manzana, ¿sí? Te doy un dibujo de una manzana y te digo, solamente quiero que me lo colorees de verde y la rama y de rojo el resto de la manzana. Perdón, el niño en su entorno ha visto que las manzanas son de diferentes colores. Y si el niño quiere pintarte la manzana azul, te la va a pintar azul, porque él quiere ver así el mundo y porque a través de él te va a dar otras expresiones. ¿Sí? Posteriormente, yo me enfocaría mucho a la cuestión de normas y reglas. Tendrían que ser muy concretas. Un tip para la formación de reglas. Las reglas tendrían que enseñarse o sí, y tendríamos que ejemplificarle y condicionarle algunas de ellas sobre si se cumplen o dejan de cumplirse. Hay dos conceptos que a mí me chocan y de repente me checan, que de pronto nos encerramos mucho en que esto es bueno y esto es malo. Cuando tú ya le das una negativa al niño, no te la acepta. Su cerebro no está preparado, ya lo dijimos, para una situación o una sensación desagradable. Él lo que quiere es satisfacción total. Así de sencillo. Si tú le dices, esto es bueno, esto es malo, no te lo va a entender, ni te lo va a querer entender nunca. Si tú le pones la palabra no, jamás te la va a aceptar, ¿sí? Tendrías que ponerle conceptos como agradable, desagradable, como consecuencias en vez de regaños, en vez de, se me fue el concepto ahorita, en lugar de poner castigos. Yo quitaría la palabra castigo porque ya si de escucharla es un poco agresivo, yo creo que eliminarla de tu lenguaje coloquial sería lo mejor que pudieras generar. No es castigo, es una consecuencia. Si nos vamos a la cuestión teórica, toda acción tiene una reacción. Entonces, toda acción tiene una consecuencia. Si se lo explico de esta manera al niño, lo va a entender y lo va a adaptar. Una forma bastante sustanciosa de trabajar con reglas y normas es que las vayas elaborando con tu hijo, con tu alumno dentro de clases. Se nos ha dicho 20,000 veces, sobre todo a nivel inicial preescolar, cuando pongas reglas evita la palabra no. Entonces, no pondrías no correr, pondríamos una oración como evitar correr, ¿sí? Porque la consecuencia es que puedas lastimarte, ¿sí? Si tú empiezas a poner las reglas claras con ellos y les pides que además te den una consecuencia de no lograrlas, ellos ya lo están racionalizando, y lo están entendiendo y lo están interiorizando y lo están haciendo propio. Empecemos con los niños con una regla, no sé, llévatela una semana trabajándola hasta que la entienda y la concrete. Con un preadolescente, un adolescente, trabájate 3 reglas a la semana, pero que él o ella estén poniendo las consecuencias, ¿sí? Y estas consecuencias pueden ser agradables y menos agradables, ¿sí? O totalmente desagradables. Esto tendrá que servir de apoyo para cuando las rompan.
Dicen que las reglas son para romperse. Yo creo que primero tendrías que aprenderlas antes que romper cualquiera de ellas. Tiene que haber algún tipo de reforzamiento, algún tipo de recompensa hacia lo que el niño está logrando. No se trata nada más de decirle, si logras portarte bien, te voy a dar de recompensa algo material. No estamos condicionados a eso. Si tú comienzas a condicionar el cerebro del niño, las acciones del niño a una recompensa material, lo vas a perder, digo, a la tercera, ¿sí? Y me estoy yendo lejos. En este reforzamiento tienes que ser atento, prestar mucha atención y ser muy observador a todo lo que el niño está logrando, ¿sí? Porque de ello depende que el niño se siga esforzando. Hay reforzamientos trampa que de pronto el niño empieza a entender que no son el tipo de reforzamiento que él espera, ¿sí? Entonces, vamos a darle, vamos a observar, vamos a ser atentos con lo que el niño hace para poder decir, híjole, vas bien, ¿sí? Jamás le digas, no, pudiste haberlo hecho mejor, ¿sí? Siempre dale la confianza de que lo que está haciendo y lo que está elaborando y lo que está trabajando, lo está trabajando de manera adecuada, ¿sí? Esto le va a dar al niño la posibilidad y le va a dar a razonar que puede esforzarse un poco más, ¿sí? Hablamos entonces de que vamos a encontrar un equilibrio en la forma de motivar, de reforzar y de recompensar. Hay recompensas bastante eficaces y recompensas poco eficaces. De las eficaces, bueno, el niño no necesita que le lleves el regalo más caro del mundo para poder sentirse reconfortado y recompensado. El niño lo que necesita es tiempo. Si hablamos de un niño TDA, estamos hablando de un niño que necesita atención total de ambas partes, padres y maestros, ¿sí? Sin embargo, si en casa sabemos que papá y mamá, me voy a poner de ejemplo, estamos trabajando horas continuas y lo que menos damos son espacios para poder estar atendiendo las necesidades de nuestros hijos, por supuesto que va a detonar, ¿sí? Lo que el niño hace es reforzar una conducta negativa a través del tiempo porque no se le presta la atención adecuada, ¿sí? De pronto, lo único que preguntas en la escuela es cómo se portó y la respuesta va a ser siempre mal, ¿sí? Pero estás dándole la atención que el niño está requiriendo, no de la manera adecuada, pero le estás dando la atención. Sin embargo, si tú dejas de reforzar estas conductas inadecuadas, estas conductas negativas, vas a poder lograr que el niño empiece a regularlas, ¿sí? Ojo, también enséñale a regular las cuestiones emotivas y aprende a hablar de sus emociones y escúchalo y entiéndelo, ¿sí? De aquello que él te quiera comentar, siempre está atento. Estas recompensas eficientes pues tienen que ver con pasar más tiempo con el niño y que el tiempo sea de calidad, a lo mejor no de cantidad. Tiene que ver con enseñarle una responsabilidad y que la lleve a cabo. Tiene que ver con darle un privilegio, elegir la comida, por ejemplo. Ojo, la comida muchas veces la utilizamos como premio y castigo. La comida no es un recurso para recompensar, es una necesidad que tiene que cubrir, ¿sí? Y por lo tanto no entra en la cuestión de recompensa o castigo. Tiene que ver con decirle que hace las cosas bien, felicitarlo constantemente. En nuestra cultura generalmente lo que escuchamos es todo lo haces mal, eres un tonto, no sirves. Me tocó atender a una chaparrita que iba a brincar de preescolar a primaria y ella tenía la conciencia de que no servía. ¿Por qué? Porque en su escuelita la preciosa maestra lo que le decía era que era la más tonta de la sala y la burrita del salón, ¿sí? Tuvimos que trabajar con ella y pudimos darle la confianza y la certeza de que podía lograr lo que ella se propusiera. Lo logró, destacó y bueno, aquí la gracia de todo era que sus papás estaban muy al pendiente cada vez que salía de las sesiones, felicitándola por el logro mínimo que tuviera dentro de las sesiones, ¿sí? Y siempre darle las gracias por todo aquello que logre y por todo aquello que se proponga. Ajá. ¿Cuáles serían unas recompensas menos eficaces?
el quererlo compensar con juguetes caros o premios materiales. Ya habíamos hablado de la comida no es una recompensa ni tampoco es un castigo. Indicarle que no hace bien las cosas y que puede mejorar además y que pudiera lograrlas, pudiera ser un poco menos eficaz, ¿sí? El regañarle o llamarle la atención delante de los demás tampoco es agradable. Tendrías que buscar los espacios para poder conversar con él y hacerle entender, ¿sí? ¿Qué cosas son adecuadas a los espacios donde están ubicándose en ese momento y qué cosas fueron inadecuadamente útiles para lo que se pretendía lograr? Vamos cambiando los discursos también que les decimos a nuestros hijos, ¿sí? Vamos adaptando estos discursos donde ellos recuerden que su capacidad está desarrollándose y que pueden lograr muchísimas cosas si es que se lo proponen. Quizá en lugar de decir, lo has hecho bien, pero puedes mejorar, pudiéramos darle la felicitación completa. Lo estás haciendo genial, ¿sí? Y vamos para adelante, y vamos a hacer más. Ajá. O decirle, muy bien, te vestiste solo, no como otros días, no como me hubiera gustado. Pudiéramos cambiarlo por órales, estás superando la forma de vestirte y lo estás logrando cada vez mejor, ¿sí? Entonces, en esta dinámica, vamos nosotros teniendo un lenguaje adecuado y apropiado a la edad de nuestros hijos y vamos alentando los espacios de reconciliación y de recreación de vínculos para que el niño pueda sentir sobre todo y ante todo seguridad. Aquí la maestría no es la maestría que estudias en el INSET para poder titularte de la licenciatura. La maestría tendría que ver con esta empatía que tienes tú con niños, adolescentes, la seguridad que les das, que el niño se sienta acogido, que el niño tenga un vínculo adecuado contigo como docente, como padre de familia, se sienta aceptado, cuidado, querido, amado y acompañado, ¿sí? En este estímulo vamos a poder entender que el niño está favoreciéndose en todos sus ámbitos el desarrollo óptimo. Bien, el tiempo se nos agota y no sé si haya por ahí preguntas, creo que me fui de largo, ya ni pregunté ni observé, pero si hubiera preguntas, me gustaría poder atenderlas. Hola, maestra Tony. Sí, muchas gracias. Sí tenemos aquí, aquí en nuestro chat. Bueno, de antemano, pues muchas felicitaciones, maestra Tony. Dicen que es un tema muy interesante. Aquí Adela Suárez Sánchez, Nayeli Ramos, Rodolfo Arroyo, me mandan saludos desde el Facebook. Nereida Carolina Rodríguez Melo envía felicitaciones a la maestra por toda su preparación y dedicación a los seres humanos. José Modesto Valadez Madrigal envía saludos del plantel Morelia. Andrés Aguirre envía felicitaciones a la maestra Tonantzin, comenta que es un tema muy interesante y productivo, nos enriquece ampliamente el conocimiento, además el dominio del tema y el lenguaje claro que maneja más fácil para la comprensión del tema. Israel Domínguez Pérez le envía saludos. Norma Fabián desde el plantel Morelia le envía saludos. Penélope Ramírez envía felicitaciones por la temática compartida. Muy importante conocer por parte de padres y reforzamiento al docente. Guillermo Altamirano envía saludos a la maestra y comenta que es muy nutrido el tema, muy buena y concreta la explicación. Un abrazo enorme. Janet comenta que es muy interesante. Por aquí está una donde dice Gutiérrez Ley pide si pudiera comentar quién llevó a cabo los planes e investigaciones sobre el cerebro. Bien, son diferentes autores los que están manejando esta cuestión del desarrollo cerebral. Por aquí voy a dejar algunos nombres y voy a dejar algunos libros. Hay un libro bastante bueno, bastante denso, que habla sobre el desarrollo del cerebro del niño. El título del libro es justamente el cerebro del niño
en Desarrollo del doctor Álvaro Bilbao, donde van a encontrar con mucha precisión, ¿sí? Acerca del desarrollo del niño como tal y cómo ir abordando cada una de las situaciones en cada etapa de él. Tenemos también el desarrollo humano de Papalia, es un libro precioso que también te explica todas las etapas de desarrollo como tal, concretamente, y que podemos ir entendiendo y desglosando estas situaciones que nos permiten darle apoyo óptimo a nuestros niños, a nuestros hijos y pues alumnos finalmente. ¿Sí? Gracias, maestra Tony. Nereida Carolina Rodríguez pregunta, ¿qué hacer si hay padres que cumplen con el rol de explicarle al niño qué es portarse bien y el menor no cumple? ¿Cómo se soluciona ese quiebre? Tiene que haber un reforzamiento constante, corazón, porque a la primera, pues el niño no va a estar entendiendo las explicaciones que estás comentándole. Si de repente como adulto te dan alguna indicación, vamos, en tu trabajo, y no la llegas a adaptar a la primera, esto lo vas a poder lograr a través de ensayo y error y a través del tiempo. La práctica, la experiencia, la maestría en el dominio de una indicación la vas logrando con el tiempo, no es de un momento a otro, ¿sí? Para los hábitos, por ejemplo, requerimos de 18 días a 30 días efectivos para poder lograrlo. Entonces, en esa dinámica hay que estar trabajando con los reforzamientos a nuestros hijos y alumnos. César Valadez Saavedra pregunta, ¿hasta qué punto felicitar porque hagan lo que les corresponde por derecho y obligación? Es benéfico para su desarrollo, de tal manera que se logre fortalecer su temple ante las frustraciones que pueda presentar en un futuro en la vida. Ok, tendría que ser constante porque esto le va a dar mayor seguridad al niño, ¿sí? Si estamos hablando de niños, les va a dar mayor seguridad. Sin embargo, hay que hacerle notar que no todo nos va a salir como nosotros queremos, ¿sí? Que hay situaciones que van a ser benéficas en su totalidad y que hay situaciones en las que nos podemos equivocar, para que pueda entender la diferencia y de pronto no crea que todo el tiempo o toda la vida, por ejemplo en clases, se le tenga que estar felicitando constantemente. Va a haber momentos en los que haya errores, que haya que corregir, pero son áreas de oportunidad, por eso les comentaba desde un principio. Siempre manejarlo como áreas de oportunidad tanto a los niños como a los padres de familia. Bueno, también Manfred Solorio comenta que es un excelente tema. Thor Jesús, excelente ponencia, le envían saludos. Diana Quiroz, muchas gracias por su conferencia, excelente trabajo, felicidades. Janet Escobar, felicidades por su tema, muchísimas gracias. Penélope Ramírez, compromiso de padres y maestros en la formación de nuestros niños y adolescentes. Michelle, gracias por la maravillosa explicación, saludos. Y Joana García Luna, muchas gracias por este excelente tema. La verdad, uno, tanto como docente o familia, tiene uno que comportarse con ellos, también saber cómo dominar nuestro lenguaje corporal para que ellos y saber también cómo dominarlo. Elena Méndez González, muchísimas gracias. Maestra Tony, pues muchísimas felicitaciones y muchos saludos también por su tema. Doctora Karen, no sé si quieras agregar algo más. Nada más agradecerte, maestra Tonancy, la claridad que en varios comentarios reconocen esa parte de la claridad, de la puntualidad, de estos elementos tan prácticos con los que nos orientas, porque además me quedo con una frase que comentaste casi al principio, que uno no solo se alimenta de lo que entra por la boca, ¿no? Sino nos alimentamos con las emociones, con el trato, con estas caricias, ¿no? Que nos damos, que nos permiten tener seguridad. Entonces, bueno, pues agradecerte que estés en esta comunidad imsediana, que seas parte de este IMSED, que estés apoyando al plantel Irimbo, que además está surgiendo nuevamente y este encuentro regional nos permite visibilizarlo. Entonces, agradecerte y sin duda darnos la confianza unos y otros, porque por lo que escuché es clave
para que haya cambios de conducta, es clave para que haya retroalimentación pertinente. Entonces, pues muchísimas gracias, maestra Tonanzi, gracias a la comisión, maestra Erika, de parte de la directora general. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana para concluir con esta sede de IRIMBO. Muchísimas gracias, maestra Tonanzi. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Enhorabuena. Pues bueno, a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos, y de la Comisión Webinar, agradecemos su valiosa colaboración con un reconocimiento. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Muy buenas tardes. Gracias a todos, saludos. Le agradezco, maestra Tonanzi. Mil gracias, maestra Erika. Un placer poderles haber servido. Gobierno de Michoacán.